están? Willy, habla. Bueno, muy bien, Marcelo. Desde luego que la noticia de la salida de Guillermo Nielsen de YPF y sobre todo la crisis del sector energético en general y particularmente de YPF es el tema del día. Es obvio que la renuncia de Nielsen era en definitiva la crónica de una renuncia anunciada. Tengo la sensación de que Guillermo Nielsen desde el primer momento entendió qué es lo que había pasado en términos políticos en la Argentina. Recordemos que Nielsen formaba parte del equipo económico muy cercano a Alberto Fernández, había trabajado por supuesto con Roberto Labaña, había sido embajador también de Cristina en Alemania. Guillermo Nielsen siempre tuvo una buena relación personal con Cristina Kirchner, de hecho siempre se mencionó que en términos de deuda y de situaciones financieras siempre hay de alguna manera una consulta entre la vicepresidenta y Nielsen, pero en ese marco y en esa relación Nielsen entendió que las cosas habían cambiado, que finalmente él no pudo asumir en el equipo económico de Alberto Fernández, porque Cristina, recordemos que aplicó el VAR en su momento al gabinete de Alberto Fernández. Nielsen quedó entonces como presidente de YPF y rápidamente entendió que, bueno, su rol era un poco más institucional que operativo. Desde el primer momento el área energética tuvo una dominancia muy evidente de Cristina. De hecho, Sergio Affronti, el hombre que en definitiva maneja el día a día de YPF, muchos dicen que fue una recomendación del propio Miguel Galucho a Cristina. Recordemos que Galucho es un consultor habitual de Cristina en materia energética, con lo cual la situación en definitiva se fue dando desde ese punto de vista, a tal punto que Nielsen sale, te diría, en buenos términos, y termina como embajador en Arabia Saudita. Es obvio que él estaba básicamente, digamos, cuestionando esta decisión del Banco Central y del Ministerio de Economía de prácticamente llevarla a un default a YPF, porque YPF había negociado con sus acreedores. YPF, Marcelo, tiene bonos emitidos con vencimiento al 2021, 2024, 2025, 2027, 2029 y 2047. Es como una mini Argentina YPF, claro, en términos del endeudamiento, pero por supuesto mucho más solvente, porque una petrolera que tenga una deuda de 6.000, 8.000 millones, si no fuera una petrolera que tiene que perder plata por motivos políticos, bueno, no significa un gran problema. Y de hecho, YPF ha dado con los acreedores un pago de $400 millones justamente en el mes de marzo. Lo que pasa es que eso se lo frenó el Banco Central y el Ministerio de Economía con este cuento de que ahora las empresas no pueden acceder al mercado de cambios, como hay control de cambios, y o utilizan los dólares que tienen afuera o eventualmente renegocian las deudas. Y esto es lo que efectivamente terminó de enfrentar a Nielsen con la conducción del Banco Central y posiblemente haya precipitado su salida, ¿no? Hay algunas curiosidades, ¿no?, en términos de YPF. Por supuesto que en el marco de una compañía que tiene que vender los productos a precios políticos, con las dificultades y las regulaciones que hay en Argentina, en el marco también de un probable default, la acción de YPF se desplomó. Perdió 16% en lo que va del año, Marcelo. Empezó el año YPF a $4.70, ayer cotizaba a $3.94, el precio más bajo de la historia, a pesar de que el petróleo se pegó una trepada impresionante, justamente con las novedades en Washington, la llegada de Biden, el dólar débil, las materias primas para arriba. El petróleo, que valía $40, ahora vale 50, 55, y a pesar de esa suba del petróleo, YPF estuvo súper castigada, ¿no? Pero bueno, mirá vos qué curiosidad, en su momento, a principios de septiembre de 2019, ya el presidente Alberto Fernández le había ganado las PASO al presidente Mauricio Macri, y estando en España, Alberto Fernández, todavía candidato, se quejó de la gestión de Macri en YPF, dijo que la gestión de Macri estaba destruyendo el valor de las empresas más emblemáticas de la Argentina, que YPF estaba en los valores más bajos de la historia. Efectivamente, YPF en ese momento
a principios de septiembre de 2019 valía $9.25 y efectivamente era uno de los valores más bajos de la historia. Mauricio Macri recibió la acción de YPF a $18. La dejó en $11. Alberto Fernández finalmente recibió la acción de YPF en $11, la tiene hoy en abajo de 4, ¿no? Así que vos fijate lo que la política en general ha golpeado históricamente a esta compañía, siempre muy endeudada, siempre por supuesto afectada por los precios políticos, por el congelamiento del precio de los combustibles, por el incumplimiento de los contratos con Vaca Muerta. Marcelo, recordemos que todo esto empezó con la devaluación del 2018, la superdevaluación del 2019, y cuando llegó Alberto y Cristina, la hiperdevaluación que prácticamente llevó el dólar de 80 a 150. No hay empresa que aguante. Por eso me parece, Marcelo, que es muy importante, además del caso YPF, prestar atención a la conferencia de prensa que ayer dio, nada menos que el CEO, el número 1 de la fusión de las grandes industrias automotrices que operan en Argentina. Ayer en una conferencia de prensa que publicó el diario El Cronista, este caballero que es un portugués y se llama Carlos Tavares, sí, dijo, bueno, hay que prestar atención a lo que está pasando. Hizo mención a la decisión de la compañía Ford de salir de Brasil. Ford, por supuesto, aclaró que eso para la Argentina es una buena noticia, porque Ford está aumentando las inversiones aquí, pero este caballero dijo, atención, las empresas tienen un límite, no se puede seguir operando con tantas regulaciones, con tantos aranceles. La industria automotriz, Marcelo, depende finalmente de que haya dólares para que puedan importarse los insumos y se puedan fabricar los autos aquí. Así que el escenario de tantas regulaciones, de tantos controles, evidentemente está complicando cada vez más al sector privado. Lo de YPF es una muestra muy evidente de lo que está pasando. Imagínate las compañías privadas. Ya hay un comité de acreedores por la deuda de YPF, donde entre otros figura el fondo BlackRock. Se están endureciendo obviamente los acreedores porque YPF no quiere pagar ni siquiera intereses de la deuda durante 2 años, y eso es muy poco aceptable, y sobre todo en una petrolera que cotiza en bolsa. Así que la situación definitivamente complicada en ese sentido, Marcelo. Vamos a ver en definitiva cuáles son los anuncios que se hacen de la nueva conducción. En el sector petrolero está la versión de que eventualmente, aprovechando el desplome del precio de las acciones de YPF en los mercados, el gobierno eventualmente pueda querer estatizar la parte privada. La pregunta que se formulaba Enrique Seguach hoy temprano es muy atinada, ¿no? ¿Con qué plata la Argentina puede llegar a comprar ese paquete accionario? Bueno, uno de los misterios, Marcelo, de la larga y complicada historia de YPF en la República Argentina. Muchas gracias, Willy.